Bueno, muy buenas tardes. Son las 19:05. Me encuentro con el suboficial mayor retirado José Núñez para tener una charla más para otro episodio de YouTube y Spotify. Es el momento de él, así que voy a dejar que haga su presentación. José, muy buenas tardes. Mauro, ¿cómo andás? Buenas tardes. Bueno, soy el suboficial mayor retirado Núñez, José Gustavo. Ingresé en el servicio penitenciario ya por el año 99, como somos acá, somos camaradas con Mauro, que entramos en la misma fecha. Bueno, en realidad yo vengo del norte, principalmente de Formosa. Ingresé al ejército allá por el año 92, 93, que en ese tiempo era ejército escuela. Y por una circunstancia de la vida, no sé si no me adapté o era muy chico, esa circunstancia de la vida, bueno, me fui del ejército y me radiqué en Magdalena. Entré a trabajar siendo menor, entré a trabajar en la fábrica Nestlé. Y como todos sabemos, las fábricas por ahí son trabajo de momento. Como mi viejo siempre me decía, no hay mejor cosa que un trabajo estable, que nada, en realidad nada te asegura, pero es un poco más estable que una sociedad privada. Tal cual. Una sociedad privada. Bueno, entonces en esa época la vida era, pienso yo, que un poquito más fácil que ahora. Entonces decidí anotarme en el servicio penitenciario. Claro, fue justo. La unidad ya se había incorporado, porque vos sos de mi promoción. Claro, La unidad ya se había pasado de manos militares a manos del servicio penitenciario. Ya en realidad el servicio ya estaba en funcionamiento, digamos. Bueno, por un montón de allegado, obviamente. Me voy a anotar al servicio a ver sí, a probar suerte. A probar suerte. Bueno, así que no me olvido nunca más esa fecha. Era un 1 de diciembre y digo, bueno, me voy a anotar. Bueno, fui, me anoté y bueno, en marzo de ese siguiente año nos llamaron. Primero de marzo. Primero de marzo. Que Dani Herrera, los otros días me hizo acordar, son detalles que uno no tiene en cuenta, que somos de otro siglo, porque nosotros entramos el último año del siglo XX. Claro, así que somos agentes de otro siglo. Somos no solo somos viejos, somos de otro siglo. Somos de otro siglo. José, contame un poquito cómo fue esa incorporación, cómo fue el trato con tus superiores. Nos contaste recién que estuviste en el ejército. ¿Cómo lo viste en comparación? Y en esa época casi era el mismo trato de los superiores a nosotros. Era mucho respeto. Era mucho el respeto de los superiores a nosotros y de nosotros hacia ellos, ¿no? Era otros tiempos, yo siempre digo y lo voy a recalcar y lo recalco, era otros tiempos. Había otros códigos de convivencia como lo hay ahora es lo que hablábamos hoy un poco, son las generaciones. Son las generaciones, exactamente. No es que cambiamos nosotros, lo que cambió fueron las generaciones. Fueron las generaciones, exactamente. Pero en sí la enseñanza fue mucha. Te enseñaban a trabajar, te enseñaban a cuidarte. Yo pienso que en ese momento nadie pisaba a nadie para escalar,
sino que te enseñaban a trabajar. Te enseñaban a trabajar. Tal cual. Vos sabés que acabas de decir algo muy, muy importante porque en los últimos tiempos, bueno, vos también te retiraste hace muy poco. Sí, hace un año y moneda. Bueno, creo que nosotros lo que vimos justamente en estos últimos años fue lo contrario a lo que acabas de decir. Nosotros vimos mucho cómo se pisan para escalar y ocupar un puesto en muchas situaciones de muy mala manera y en otras, bueno, sin que el otro se dé cuenta. Exactamente. Como quien dice que le estamos rompiendo el nidito como para quedarnos con su casa, ¿no? Es así, Mauro. Es así. Muy triste, pero la realidad es esa, pero bueno. Bueno, los superiores nuestros, yo pienso que tenían mucho respeto hacia nosotros. Y nosotros, obviamente, hacia ellos, ¿no? Entonces ahí estaba la calidad humana de aprender, a ver, al que le gustaba, a ver, yo pienso que, yo por ejemplo, entro por no por vocación de servicio, porque la vocación de servicio lo hicimos después, cuando aprendimos lo que nos enseñaron, pero después sí, de hecho, ¿tenías idea que existía el servicio penitenciario? Yo sentía nombrar, pero como en ese tiempo las cárceles eran misterios, porque para el de afuera era un misterio. Yo no tenía idea. Yo no tenía idea que existía el servicio penitenciario. Era un misterio la cárcel. Después, a ver, nosotros no sabíamos, por mi parte, no sabía dónde entraba. Sí, nos pasó si todo, bien ¿no? teníamos una noción de decir, bueno, presos, cárceles, pero no teníamos noción de lo que pasaba ahí adentro, porque eso era otro mundo, es otro mundo, nada más que hoy por hoy para mí es un mundo... Sí, ya es conocido. Un mundo muy conocido, muy copiado por la gente de afuera, pero en ese tiempo era otro mundo, era un misterio para nosotros. ¿Te adaptaste rápido al sistema, José? Si bien los primeros tiempos no nos adaptamos, o yo no me adapté, yo hablo de mí, ¿no? Pasó un tiempo para adaptarme al sistema, pero como el sistema era aprendizaje para mí, no fue tan difícil. José, hubo un momento en tu vida que obviamente lamentable, ¿no? Pero que pudo haber sido un punto de inflexión en tu vida. Llevase un título para muchos que no es para nada agradable. Fuiste el primer rehén de la unidad 28. Así es, Mauro, así es. Así, fui, por desgracia, ¿no? Fui el primer rehén de la unidad 28. Contanos un poco cómo fue la situación, qué fue lo que pasó realmente. Eran dos internos que te voy a decir antes algo. Que si fuera hoy en este momento, si me pasara esto hoy, o al que le pasa hoy, yo pienso que no iba a llegar a contar la historia. Porque, ¿por qué te digo? Por los códigos. Eran dos internos que se querían ir de traslado, me acuerdo, a Mar del Plata, y como eran dos presos pesados, ellos querían llegar a Mar del Plata a toda costa. Como eran presos que en ese tiempo existía el famoso Bozo Lobito, Bozo Porteño. El lobito se le dice a la gente de Mar del Plata. En ese tiempo las cárceles eran sectorizados, digamos. El que era de Mar del Plata era de Mar del Plata, el que era de Buenos Aires era de Buenos Aires. Y pues a lo de Mar del Plata le llamaban lobito
Y la gente de Buenos Aires no quería a esa gente. Claro, hacían las ranchadas. Exactamente, exactamente. O sea, Entonces, la gente de Mar del Plata estaba con la gente de Mar del Plata y la de Buenos Aires exactamente. con la de Buenos Aires. Entonces esta gente, como ellos estaban solos en esta cárcel, y eran lobitos, eran de Mar del Plata, no querían estar acá porque le iban a pasar mal, claro. Obviamente. Entonces ellos sí o sí se querían ir a Mar del sus Plata, pagos. a sus pagos. Pero bueno, y bueno, tuvimos la mala suerte de que ese día yo me quedo de rehén. Yo no sé si hubo negligencia, capaz que sí, porque en ese tiempo nosotros cumplíamos órdenes, y bueno, yo no sé si hubo negligencia o no de parte de los superiores míos, pero que yo la pasé mal, sí, la pasé mal. ¿Te animás a contarnos un poco cómo fue la historia? Resulta que yo en ese momento me estaba encargado de... Lo que quieras contar, Sí. No hay obligación de nada, En ese momento yo estaba encargado de los calabozos, o sea que buzones significa... Claro, lo que hemos hablado en otros videos es el pabellón de separación del área de convivencia. Exactamente. Es donde están los internos que no, o por algún motivo en particular, no están en los pabellones con el resto de los internos. Exactamente. Bueno, en ese momento yo me encontraba encargado de los buzones y era el cierre general en ese momento de la población. Bueno, me hace un llamado un interno de una celda. Bueno, cuando a mí me llaman, voy a ver qué es lo que realmente pasaba. Bueno, me acerco y me dice que había dos internos de la celda, me acuerdo patente que era la celda 8, no me olvido nunca más. Que habían dos pibes que estaban lastimados, bueno, que obviamente al recibir yo esa noticia doy la comunicación a mis superiores. Claro. Bueno. En ese momento era el cierre de la población general, entonces estaban en ese tiempo, como la peligrosidad era muchísima, se trabajaba siempre con mucha cautela, ¿no? Bueno, dejan de hacer el cierre general para ir al calabozo. Bueno, cuando llegan al calabozo, entramos y al entrar, bueno, uno de los superiores míos me dice que abra la celda. Bueno, abrí la celda, nos encontramos con los internos que estaban todos lastimados, llenos de sangre. ¿Se habían autoagredido? Se habían autoagredido entre ellos para poder, la famosa caída, como digamos, para llamarlo, en ese tiempo, en esa casa. Bueno, así que abrimos la celda. Cuando abrimos la celda, uno que estaba arriba de la cama de arriba, la tarima vendría a ser la cama de arriba, salta y tira un bolso en la puerta. Al tirar un bolso en la puerta, el que estaba abajo pega una patada a la puerta y salen los dos. Claro. Salen los dos. A lo que yo me quedo detrás de la puerta, en ese tiempo yo tenía lo que es el ventanal del fondo del pabellón a mi espalda. A tu espalda. Claro, las puertas se abren para el otro lado. Exactamente. Bueno, entonces me quedo yo atrás de la puerta. Cuando mis compañeros salen para adelante, cuando mis compañeros salen para salir del pabellón, yo me quedo atrás. Al quedarme atrás, el primero que salta... Claro, vos quedás solo porque el resto sale del pabellón. Yo cuando me quedo solo porque ellos se van. En realidad, cuando ellos se van, ya no había espacio para poder salir. Claro. Porque ya tenía el otro interno enfrente mío. Bueno, en ese momento, uno de los internos que ya tenían vaca, elemento punzante. Sí, ellos estaban preparados para irse. ¿Sí? Ellos estaban preparados para irse. O pensaban irse. Sí, a como sea. A como sea. Así que, bueno, me voy al fondo. En ese momento yo tenía el manojo de llave de todos los candados. Entonces, ¿qué es lo que hago? Agarro y tiro la llave por la ventana del fondo. Digo, que les cueste abrir. Claro.
bueno, agarro y tiro la llave por el fondo. En ese momento ya, bueno, cuando yo tiro la llave por el fondo, ya tenía el preso encima mío, ya me agarra con una faca en el cuello y Bueno, me lleva hacia adelante. Te interrumpo un segundo, déjame, Sí. porque para que no se nos pase este detalle. Fíjense que hace unos días yo les hablé en un video sobre los colores, ¿sí?, de Cooper, donde se hace mención al estar todo el tiempo bajo una determinada presión, bajo un determinado estrés, y sobre las cosas que un penitenciario tiene que pensar en segundos. Fíjense lo que acaba de contar José. Ante una situación en la que él vio que iba a quedar de rehén, ¿sí?, en lo primero que pensó fue en el manojo de llaves. El manojo de llaves que él tenía en ese momento abría todas las celdas del pabellón. Es decir, que en lo primero que pensó él no fue solo en su integridad física, sino que pensó en lo que le podía pasar a la unidad si esos internos se apoderaban de esa llave. Eso es parte de la presión con la que convive un penitenciario las 24 horas del día. No se lo olviden, ténganlo en cuenta, porque lo hablamos, porque está en otros videos, que les pido por favor que lo vean, porque ver esos videos los va a ayudar a entender lo que explican ellos, lo que explico yo en situaciones como esta, que las hemos vivido, que las hemos sufrido, que las hemos padecido, y es más fácil entender lo que hablamos si tienen en cuenta lo que hablamos en otros videos. Disculpame por la interrupción, José, te sigo escuchando. Bien. No, está perfecto explicarlo porque por ahí. Después está obviamente el que habla de afuera, obviamente está bueno explicarlo por ese mismo motivo. Así que bueno, tiro la llave por la ventana, que por lo menos no lo iban a agarrar, y me llevan hacia lo que sería la entrada del pabellón. Bueno, a lo que yo en ese momento, a mí me tienen con una faca en el cuello, ya mis compañeros habían salido, ya estaban afuera, me tienen con una faca en el cuello y otra de este lado en las costillas. Esto te lo tengo que preguntar sí o sí, José. Sí. ¿Tus compañeros eran oficiales o suboficiales? Oficiales. Ya oficiales, ya antiguos. Yo no sé si en ese momento, yo pienso que uno de ellos, cuando yo me quedo atrás de la puerta, uno de ellos me alcanza a manotear. En ese tiempo me alcanza a manotear del pullover, pero ¿qué pasa? Como en ese tiempo el calabozo había agua siempre, estaba resbaloso, era normal. No tenía la reja todavía, ¿no? Todavía no tenía la reja de seguridad. O sea, estaba la puerta sola, ¿no? Si hubiera estado la reja de seguridad, esto no pasaba, obviamente. Sí. Obviamente. Después fue mejorando un montón de cosas, que de eso yo lo veo perfecto. En ese sentido lo veo perfecto. Yo siempre digo, tiene un montón de contras el servicio, pero también tiene sus cosas buenas. Sus cosas buenas que lamentablemente... Uno que trabajó muchos años tiene la capacidad de decir, bueno, esto sirve, esto no sirve. Exactamente. A veces, obviamente, deberíamos ser un poco más escuchados. Exactamente. Pero son las reglas del juego. Totalmente. Bueno, al agarrarme del pullover y a estirarme, se cae. Al caerse, el preso que estaba libre, digamos, el que no me tenía a mí, lo quiere pinchar. ¿Qué más? Le tira un puntazo, digamos. Y que alcanza a zafar. Y entonces sale corriendo. Que yo ya estaba atrás, que ya era imposible zafar, porque no tenía lugar. Aparte ya estaba agarrado. Ya estaba de rehén. Bueno, en ese momento se te pasan miles de cosas por la cabeza. Miles de cosas. Te pasan un montón de cosas, porque lo primero que vos decís, ¿qué hago acá? Lo primero que te sale. Son las primeras etapas de una situación de crisis. Exactamente. Sí. Bueno,
me llevan hacia la reja de adelante. Pues ya cuando me llegan a la reja de adelante, alcanzo a girar un poco la cabeza para atrás. Y en ese tiempo estaban los candados 606, Claro. que eran Sí. los famosos sapos 606, que es un candado. Ya yo al mirar para atrás ya empezaban a reventarlo y bueno, empezaron a reventarlo y empezaban a salir de las celdas. Empezaron a salir de la celda, bueno, digo, chao, de acá no salgo más, ya está. Bueno, en eso llegan los que estaban haciendo el cierre general, llegan todos. Bueno, en todo eso me hacen poner la mano arriba de una reja, arriba de la entrada del pabellón, y un colchón adelante. Obviamente por las escopetas. Las escopetas. Me hacen poner un colchón adelante con las manos arriba. Y en todo momento me pegaron, en todo momento. No hubo momento que no me pegaron. Además, tengo las marcas. Bueno, en una de esas siento un pinchazo en la espalda que alcanzo a mirar y era un preso, otro preso que vino y me pinchó de atrás. Sin ningún motivo. Sin ningún motivo, que no tenía nada que ver con lo que estaban pidiendo ni nada por el estilo. Bueno, ¿qué pasó? Me pinchan la espalda y gracias a Dios me toca una costilla y el fierro no pasó. Pero ya estaba pinchado. O sea, la intención realmente fue lastimarte Fue lastimarme de verdad, porque si esa faca hubiera pasado, me lastima, obviamente, me lastima. Bueno, como no sentía falta de aire, sentía obviamente que me sangraba, sentía que sangraba. Pero bueno, entre todas las negociaciones y todas esas cosas, bueno, el preso siempre me quiso lastimar. Siempre. Porque siempre me pegó, siempre pidiendo, obviamente, que... salvando el que te pinchó, el que te pegaba, ¿era el que estaba haciendo el reclamo? ¿Todo el tiempo te pegaba? Exactamente. Era uno de los que porque eran dos. Sí. Eran dos. El que me pegaba, el que hacía reclamo. Sí. Bueno, en ese momento ya... Con los nervios por ahí no sentía los golpes. Yo sentía que por ahí me pegaba, pero la misma adrenalina no lo sentía. Sí, el golpe no surtía el efecto que por ahí... Claro, a ver, yo siempre digo, no siempre cuento lo mismo. Si fuera otra época, no la cuento. Como dije hoy, no lo vuelvo a repetir, pero si fuera otra época, no la cuento. Sí, con otra clase de internos, con menos código que ya habían empezado a aparecer para la época. Exactamente, porque en ese momento, dentro de todo, todavía, había código todavía. Había código. Hoy no hay código. Y yo pienso que hoy una situación de esa no la contamos. Sí, esto es más que nada por lo que veníamos hablando, el tema de las edades. Cuando nosotros ingresamos, la edad promedio dentro del servicio iba, esto ya lo hemos hablado, pero no está de más recordarlo, la edad promedio iba de los 25 a los 45 años, existía una cárcel, si mal no recuerdo, estaba cerca de la 25, que era de Valentinario, que era de personas mayores, muy mayores, que creo que ya no existe, hoy creo que es de drogadependientes. Cuando nosotros ingresamos la población rondaba esas edades. Hoy hay de 18 en adelante. Por eso cuando José dice que si pasara ahora no la contaría, es porque antes los presos manejaban un cierto código que al personal va a parecer una locura, pero es así. Se le podía pegar, se le podía lastimar, pero jamás matarlo o herirlo realmente de gravedad. Los códigos más o menos decían eso. Es una locura, pero eran las reglas del juego. Los internos de hoy, o los PPL, como venimos diciendo, las personas privadas de su libertad,
no manejan ningún tipo de código, absolutamente ninguno. Si volvemos atrás, en los videos anteriores, por ejemplo, cuando habla el sargento Herrera, el sargento Herrera recibe varios paletazos en la cabeza, termina con 27 puntos. Si eso hubiese pasado antes, seguramente el mismo interno lo hubiese pasado muy mal, pero no por el personal penitenciario, sino por los propios internos, porque había roto un código de internos, ¿sí? Una locura, pero les vuelvo a decir, así eran las reglas del juego. El preso que se excedía con el personal era justiciado por los mismos presos, por romper códigos. A eso es lo que se refiere José cuando dice en otra época o en la época actual hubiese sido diferente. José. Bueno, en ese momento ya tenía todo mi compañero del lado de afuera, ¿no? Yo pienso que lo más difícil era eso, Mauro. Lo más difícil es ver mi compañero del otro lado. Me imagino. Sí. Estar de rehén, todos sabemos. Exactamente. Cuando uno entra al servicio, lo primero que te dicen es el mayor riesgo que corremos nosotros es estar de rehén. Exacto. A nosotros muchas veces hemos hecho tantas locuras dentro del servicio. Y digo locuras porque son provocadas, ¿sí? Yo estando dentro de un equipo táctico, me ha pasado, José ha sido testigo, de ser dos en una guardia, dos integrantes de un equipo táctico, y tener que entrar a un pabellón con 90 internos peleándose, matándose entre ellos, y solamente dos tener que parar esa pelea. Y en nuestra cabeza pensar, no podemos quedar de rehén. No podemos quedar de rehén. Esta pelea la tenemos que ganar. Imagínense ellos que están en vigilancia y tratamiento sin ningún tipo de armamento. No tienen absolutamente nada. Son ellos contra el mundo. Y estar de rehén y ver a tu compañero del otro lado, solamente Sí, lo podés explicar vos. la verdad que esa parte fue muy difícil, muy difícil. Yo pienso que obviamente no se lo deseo a nadie, pero esa parte creo que fue peor el ver a mis compañeros del otro lado de la reja queriéndome sacar y hacer un montón de cosas que los golpes que yo recibía, porque ver a tu compañero que lo está golpeando, yo pienso que es mucho. Y bueno, en ese momento ya llega jefe penal, trata de negociar, que obviamente el negocio no existía porque los presos estaban muy empastillados o droga, no sé, muy drogados. En ese momento era imposible negociar. Hasta que en ese tiempo no existía lo que el grupo GIE. Tal cual. No existía. Y yo pienso que no porque está Mauro acá, pero con lo que se hizo con el grupo GIE, se salvaron un montón de cosas. Porque no es lo mismo, yo siempre digo, no es lo mismo agarrar una escopeta y empezar a tirar tiros, no es lo mismo que un tipo que estudió, que aprendió, que se capacitó, exactamente no es lo mismo. Es saber cuándo, cómo y dónde. Exactamente. Pero bueno, en ese momento era lo que teníamos, era lo que había. Yo, por lo que ellos decían, yo obviamente tenía que salir sí o sí de ahí, sí o sí me tenían que sacar. Bueno, la negociación era imposible, así que bueno, otra cosa, cuando mis compañeros salen, cierran el candado obviamente, pero como decimos nosotros siempre, va a sonar crudo lo que voy a decir, pero es preferible tener un rehén que toda la cárcel. Tal cual. José, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un alto así. Dale. Calentamos el agua, dale. Cambiamos la yerba y tomamos unos mates. Perfecto. Muy interesante la charla de hoy. La anécdota de José es espectacular a pesar de ser muy traumática, pero la vamos a contar. Necesitamos contarle a ustedes
lo que pasa dentro de una cárcel cuando uno está de rehén, a lo que nos enfrentamos siendo penitenciarios, y nadie mejor para hacerlo que el suboficial mayor José Núñez. Nos vemos en el próximo episodio.